Moctezuma. Tan solo escuchar ese nombre, ¿verdad?, nos evoca de inmediato imágenes de oro, de un poder inmenso y, claro, de una caída catastrófica. Pero, a ver, más allá de la leyenda, ¿quién era en realidad esta figura? Y aquí es donde empieza el gran misterio, ¿no? O sea, ¿cómo es que un gobernante, que era visto casi como un dios que estaba al frente de uno de los imperios más imponentes de Mesoamérica, vio cómo todo su mundo se venía abajo, así, en un abrir y cerrar de ojos? Es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar desentrañarla. Bueno, para empezar a entenderlo, tenemos que meternos de lleno en el enigma que lo rodea. Porque la historia que nos cuentan siempre, la historia popular, lo pinta de una forma muy simple. Pero la realidad es mucho más compleja. Es como un tapiz tejido con hilos de decisiones complicadas, de creencias muy profundas y al final de una tragedia de proporciones épicas. Seguramente esta es la versión que más hemos escuchado, ¿no? La de un líder débil, supersticioso, que prácticamente le entregó su reino en bandeja de plata a los españoles. La idea de un emperador paralizado por el miedo, que creía que Cortés y sus hombres eran dioses y que nomás se rindió. Una historia simple y, la verdad, bastante conveniente. Pero como casi siempre pasa en la historia, la verdad está en los detalles, en los matices. Porque esto, lejos de ser una historia de cobardía, es en realidad la crónica de un choque monumental entre dos civilizaciones que no se entendían. Fue como una partida de ajedrez, pero imaginen que cada jugador usaba un tablero diferente con reglas que el otro ni siquiera podía concebir. Ok, ahora, para poder medir qué tan grande fue la caída, primero tenemos que entender desde qué altura se cayó. Así que vamos a viajar un momento en el tiempo. Vamos a sumergirnos en el mundo que Moctezuma gobernaba. Un imperio que estaba literalmente en la cima de su poder y de su gloria. A ver, cierren los ojos e imaginen esto. Una ciudad, no, una metrópoli deslumbrante, construida en medio de un lago. Una ciudad con más gente que cualquier capital europea de la época. Imagina las calzadas enormes, las pirámides que parecían rascar el cielo, los mercados llenos de vida, de colores, de olores, y esos jardines flotantes, las chinampas. Eso era Tenochtitlán, el verdadero corazón del poderío mexica. Y claro, un corazón tan importante tenía que estar bien protegido. El poder militar mexica era temible. Sus ejércitos, con los legendarios guerreros Águila y Jaguar, eran la fuerza dominante de toda la región. Su influencia se sentía por todos lados, a través de tributos, de conquistas, mantenían un control férreo sobre cientos de pueblos. Y en la cúspide de todo este poder, de toda esta estructura, estaba él, el Tlatoani. La palabra significa el que habla, pero su poder iba muchísimo más allá. Moctezuma no era un simple rey o un emperador, no. Era el sumo sacerdote, el comandante supremo del ejército. Era para su pueblo el eje del universo. Su palabra era la ley absoluta y su sola presencia era considerada divina. Pero fíjense, aún estando en la cima del mundo, una sombra, una especie de inquietud, empezó a aparecer en el horizonte del imperio. Años antes de que llegara el primer barco español, una serie de presagios, de eventos extrañísimos, parecían anunciar que algo terrible estaba por suceder. Esto de verdad nos muestra la ansiedad que se vivía. Las crónicas indígenas nos hablan de 8 presagios funestos. O sea, pónganse en su lugar, ver una espiga de fuego cruzar el cielo de noche, o que el templo de tu dios más importante, Huitzilopochtli, de repente se incendiara sin explicación, o escuchar el lamento de una mujer por las calles en plena madrugada. Para la forma en que ellos veían el mundo, esto no eran coincidencias, para nada. Eran mensajes directos de los dioses, señales clarísimas de que el cosmos, su cosmos, estaba a punto de romperse. Y justo en medio de toda esa ansiedad, de ese miedo, llegan las noticias. Hombres con barba, montados en una especie de venados gigantes sin cuernos, con armas que escupían fuego. El impacto tuvo que ser brutal. Para ellos no era otro pueblo enemigo que venía a pelear, eso lo entendían perfecto. No, esto era algo de otro mundo, literalmente. Una anomalía total que desafiaba las reglas de su universo. Y con esto llegamos al momento clave, el encuentro. Y aquí es donde hay que romper el mito. Lejos de estar paralizado por el miedo, Moctezuma actuó. Y actuó con estrategia. El problema es que sus acciones, vistas con ojos del siglo XXI, se malinterpretan. Lo que él hizo fue seguir el manual de estrategia y diplomacia mesoamericano al pie de la letra. Su estrategia inicial, si la analizamos desde su perspectiva, era brillante.
y tenía 3 pasos muy claros. Primero, demostrar su poder. Les mandó regalos de oro y plumas preciosas. Ojo, esto no era rendirse. Al contrario, era un mensaje que decía, miren qué ricos somos. Esto que les damos, para nosotros no es nada. No les conviene meterse con nosotros. El segundo paso fue la disuasión. Trató de convencerlos por las buenas de que no siguieran avanzando hacia la capital, pero los extranjeros no hicieron caso. Y entonces, el tercer paso, la contención. Si no puedes detenerlos, contrólalos. Tomó una decisión muy audaz, invitarlos a Tenochtitlan. La lógica era simple. Es mucho mejor tener a tu posible enemigo cerca, donde lo puedes vigilar, estudiar y controlar, que dejarlo suelto por ahí haciendo alianzas con tus enemigos. Y esta tabla nos deja ver, de una forma muy clara, cuál era el problema de fondo. Era un choque de mentalidades. Moctezuma vivía en un universo cosmológico, cíclico. Su principal objetivo era mantener el orden, el equilibrio del cosmos. Cortés, por otro lado, tenía una visión del mundo totalmente materialista y lineal. Su meta era la conquista, el oro, la gloria personal, siempre hacia adelante, sin importar qué. Eran 2 sistemas operativos, 2 mundos que eran incompatibles. Y entonces, Cortés hizo algo que para la mente mexica era simplemente inconcebible. Una jugada que rompía todas las reglas, no solo de la guerra, sino del orden sagrado. Con un puñado de hombres, ¿qué hizo? Tomó prisionero al Tlatoani, en su propio palacio, en el corazón de su imperio. La sola idea de secuestrar a la encarnación de un dios para controlar a todo un pueblo era una táctica tan extraña, tan ajena a su mundo, que simplemente dejó a toda la nobleza mexica en shock, confundida, sin saber cómo reaccionar. Todo esto nos lleva inevitablemente al trágico final de Moctezuma y a cómo su historia fue contada, o más bien, reescrita, por los que ganaron. Su muerte, de hecho, sigue siendo uno de los grandes misterios de la conquista. ¿Sobre cómo murió? Bueno, aquí tenemos 2 historias completamente diferentes, que se contradicen en todo. Por un lado, está la versión española, la que escribió el mismo Hernán Cortés. Dice que Moctezuma salió a hablar con su gente y que ellos, enojados por considerarlo un traidor, le lanzaron una pedrada que lo mató. Pero por otro lado, tenemos la versión mexica, la que se cuenta en los códices. Esta versión dice que los españoles lo asesinaron a puñaladas cuando ya no les servía de nada tenerlo prisionero. La verdad, probablemente nunca la sepamos con certeza. Solo tenemos estas 2 narrativas, y cada una, claro, tenía sus propios intereses. Entonces, ¿por qué la versión del líder débil y cobarde fue la que se hizo más famosa? Pues porque era súper conveniente para los conquistadores. Piénsenlo. Si Moctezuma fue un traidor que les entregó el imperio, entonces lo que ellos hicieron no fue una invasión violenta y brutal. No, fue más bien una liberación justificada. Era la excusa perfecta para legitimar sus acciones ante el rey de España y ante el resto del mundo. Hoy en día, afortunadamente, la visión de los historiadores ha cambiado. Y mucho. Ya no se le ve como ese cobarde supersticioso. Ahora se le entiende por lo que muy probablemente fue. Un líder pragmático, sí, pero también un hombre profundamente religioso que se encontró de frente con una crisis sin precedentes para la que nadie estaba preparado. Las decisiones que tomó tenían toda la lógica del mundo dentro de su cultura y su política. Simplemente no podían imaginar la verdadera naturaleza, la ambición sin límites de la gente a la que se enfrentaba. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? ¿Fue Moctezuma una víctima de las circunstancias, un hombre superado por eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto? ¿O fueron sus propias decisiones, aunque lógicas en su momento, las que terminaron por sellar el destino de su imperio? La respuesta, como casi siempre, quizá no sea ni blanca ni negra. Quizá está justo ahí, en el medio, en la trágica intersección de 2 mundos que lamentablemente estaban destinados a chocar. La historia de Moctezuma es un gran recordatorio de que el pasado casi nunca es tan simple como nos lo cuentan, y que detrás de las grandes figuras de la historia a menudo se esconden complejidades fascinantes. Para quienes disfrutan de estas inmersiones en los grandes enigmas, la invitación está más que abierta a que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje para reexaminar la figura del último gran Tlatoani. La próxima exploración histórica ya nos está esperando, aquí, en Enigmac.